Hola, hola, estamos en un programa más aquí en Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la purificación del aire. ¿Y se lo imaginan a través de musgos? Difícil, ¿cierto? ¿Cómo se logra algo así? Es lo que sabremos hoy gracias al gentil auspicio de Teleempresas, Banco de Chile, Parrotfy y Keylog. Vivimos en una ciudad contaminada donde el aire puro es un privilegio. Muralis es un descontaminador de aire inteligente cuyos filtros no son desechables, sino que vivos, funcionales, decorativos y contemplativos que llegan para resolver la contaminación ambiental. Este problema invisible que nos envenena día a día. ¿Cómo es? En base a musgos, sí. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los creadores detrás de esto? Lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Julio Herrera. Bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás? Bien, gracias. Musgarium, entonces, sí, esta empresa Musgarium, que está detrás con su producto Muralis, que es el de los purificadores de aire. Exacto. Julio, partamos. Musgos para purificar el aire. ¿Por qué? El dolor, ¿cómo nace? ¿Por qué? ¿Cómo llegan a que son los musgos lo que nos van a ayudar? Sí, mira, la historia es bien larga. Ya, cuéntale. Mira, empezamos nosotros con mi polola a meternos en un emprendimiento más básico de venta de plantas. ¿Ya? Y conocimos una forma que se llaman kokedamas. Los kokedamas son, claro, una bolita de musgo que recubre un sustrato. Sí. Y esa hace que la planta se mantenga súper bien. Ese era el paso 1, pero nos dimos cuenta que el musgo que se usaba para hacer esa técnica se llama sphagnum o pompón. Lo sacan del sur de Chile. ¿Y qué pasa? Que la colección de este musgo no es tan sustentable que digamos, porque el musgo crece súper lento. Y además los pomponales que están en turberas, están en ambientes súper como puros y además capturan agua y carbono. Entonces son una fuente así súper importante de equilibrio en la naturaleza. Entonces dijimos, bueno, no queremos ser parte de ese problema. Empezamos a buscar como por dónde podríamos tirar para otro lado, si cultivar el musgo, si inventar otra cosa. Y ahí empezamos a interiorizarnos de los musgos. Entonces, como son tan impresionantes los musgos, nos dimos cuenta y nos enamoramos de sus propiedades, que son millones y son fantásticos porque son súper contemplativos, como escribí ahí en esa postulación. Y bueno, tienen la capacidad de atrapar partículas contaminantes. Entonces nosotros dijimos, ya, aquí es, busquémosle una opción, investiguemos, nos dimos cuenta que había poca investigación, pocos emprendimientos sobre el musgo, poca como tecnología, poca invención. Entonces dijimos, aquí hay un nicho que tenemos que ocupar y le fuimos dando, fuimos investigando. Entonces ahora estamos cultivando nuestro musgo para poder hacer Musgarium, que es la empresa, y Muralis es el producto. Perfecto. Y el musgo es... ¿Hay distintos tipos de musgos? Sí, hay muchos tipos de musgo. Hay cerca de 10.000 tipos de musgo. Ah, chuta. Sí. Como los hongos. Sí, sí, sí. Y en Chile creo que hay más de 800 tipos de musgo. ¿Y de qué depende? ¿De la humedad, del lugar, del sol? Depende de muchas cosas. De hecho, hay musgo en el desierto, hay musgo en la Antártica, entonces son súper adaptables. Pasa que los musgos son plantas rudimentarias, muy rudimentarias, que son como las primeras plantas. Gente que los confunde con algas o con hongos, pero no, son plantas. Entonces fueron las plantas como precursoras. De hecho, ellas son tan importantes que en el ambiente hacen que el suelo sea apto para que otras plantas vivan. Eso es como la gran importancia que tienen en el ecosistema. Entonces, nosotros también, al ver esto, dijimos, ya, no usemos el musgo nunca más porque es demasiado fantástico. Pero en la ciudad no es así. En la ciudad el musgo tiene un ciclo como que va y viene, que se muere súper rápido, que atrapa contaminantes que son mucho más peligrosos que los que puede atrapar en un bosque, porque atrapa óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y todo lo que nosotros tiramos al medio ambiente. Claro, y nosotros decidimos usar el musgo urbano para cultivarlo, no el musgo que está en los bosques. Perfecto, entonces es un musgo urbano que usan para purificar el aire. Y como tú bien decías, entonces ¿cómo funciona? Porque estos musgos se terminan como enfermos con tanta cosa química y tóxica que están absorbiendo, ¿no? ¿Hay que renovarlos cada cierto tiempo? ¿Cómo es? Claro, es que esto pasa a ser una solución a los filtros desechables de los purificadores convencionales. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? El filtro desechable, uno que es plástico, otro que, bueno, puede ser muy eficiente, pero se tiene que renovar sí o sí porque se satura y hay que desecharlo. Y eso se da como cada 6 meses.
nosotros quisimos darle la vuelta a eso y que el musgo sea un filtro, que es un filtro vivo. Obviamente es mucho más atractivo. Y lo otro es que no se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque los musgos hacen unas aleaciones con los contaminantes. Sí. Que se llaman quelatos, y eso hace que atrapan los contaminantes y lo hacen parte de sí mismo. Entonces no se mueren, resisten. De hecho, es también la gran fortaleza que sean urbanos, porque son mucho más resistentes que otros musgos que estén en la naturaleza. Oye, increíble, ¿eh? ¿Cuántos musgos son necesarios para purificar una casa normal? Imaginemos en una casa de, no sé, 60 metros, ya 80 metros cuadrados. ¿Cuánto musgo? ¿Se mide como por cantidad? Porque igual es como raro, porque es como una plantita que... Claro, no, nosotros lo medimos más por área. Eso, por área. Entonces, claro, en 1 metro cuadrado es suficiente para una casa. 1 metro cuadrado, sí. Ya. Pero no tiene que ser 1 metro cuadrado solo en un lugar, sino que distribuido en distintos pedacitos chiquititos. Claro, que por la complejidad del musgo es difícil tener 1 metro cuadrado de musgo para mantenerlo, porque requiere una humedad constante, requiere una temperatura. Por eso nosotros la solución que damos es para interiores, no para exteriores, porque es muy complicado. Quizás más adelante vamos a llegar a exteriores. Entonces, claro, con un musgo puede ser de 50 por 50, te da para una habitación de 60 metros cuadrados. Wow. Incluso, claro. ¿Y esto por qué? Porque tiene la capacidad de atrapar los contaminantes, pero también nosotros tenemos todo un equipamiento dentro del producto que hace que el aire fluya y que pueda atraparlo. No es como que sea solamente pasivo. Impulsamos el aire para que se atrapen las partículas contaminantes. O sea, esto es como un panel que viene con este musgo. Exacto. ¿Y hay que mantener en algo el panel? Se mantiene solo, es un sistema autónomo. O sea, ¿pero se enchufa con pila? Sí, se enchufa, sí. Se enchufa nomás y yo me olvido. Exacto, solo hay que preocuparse de echarle agüita. Que no es todos los días tampoco. Claro. Oye, y así como estos elementos tóxicos que nosotros generamos, los bichos y los virus que andan dando vuelta, me lo imagino como en estas épocas de frío, en donde los niños están todos enfermos, las piezas tú entras como con mascarilla, porque entrar a la pieza de un cabro chico 4 años y otro de 2 es como meterse a un hospital. ¿Cómo se puede poner algo así en la pieza de un niño y atrapa también virus y bacterias? No tengo idea. Claro, mira, el equipo de nosotros se compone mitad yo, que soy agrónomo, y mitad mi polola, que es enfermera. Entonces mezclamos naturaleza con salud. Esto no es solo un producto que sea como decorativo, sino que tiene un fundamento. Y claro, un movimiento de aire que vaya a hacer el atrapamiento de las partículas, la captura, siempre va a favorecer a tener una mejor salud respiratoria, porque el aire no va a estar ahí denso. Dando vueltas. Claro, ¿y qué pasa? Que cuando uno está en un ambiente cerrado, los contaminantes son mucho más altos que incluso los que están afuera. Y eso debilita nuestra capacidad respiratoria, pero también debilita nuestras defensas. Entonces, por eso entran los virus. ¿Por qué? Porque las partículas contaminantes, las más pequeñas, son incluso capaces de atravesar nuestro alveolo, que es donde nosotros hacemos el intercambio gaseoso con la sangre y los pulmones. Chuta. Entonces, si afectan eso, nos vamos enfermando todos los días. Todo el rato. Y ahí nos vamos debilitando. De hecho, no sé si tú de repente haces deporte, cuando uno sale a trotar con el frío. Hacía. Dejémoslo ahí. Claro, uno después queda así como con esto, tipo, como con irritado. Una sensación de ardor. Claro, y es por eso, porque uno va tragando y con el aire frío, que es mucho más denso, uno va a tragar mucho más partículas. Lo mismo pasaría en una habitación. ¿Cuánto cuesta este producto? Esa es la pregunta más difícil. Sí, pasa que nosotros estamos en una etapa de que estamos así a punto de sacar nuestro como versión alfa o beta o lo que sea. Pero estamos todavía afinando algunos detalles tecnológicos, porque la verdad hacer algo de cero es súper difícil. Como uno piensa que es facilísimo, pero mucha cabeza, mucho diseño, mucho de arreglar cositas que me di cuenta que esto, todo de nuevo. Entonces, iterar. Bueno, si todo sale bien, ahora este mes lo podríamos lanzar nuestra versión beta, alfa, lo que sea, pero con todas las ganas, porque le tenemos mucha fe a nuestro proyecto, si no, no estaríamos intentando tanto rato en esto. y hay mucha gente interesada que al ver el... Yo. ¿Tú? Pero obvio, imagínate, un purificador que es bonito, musgo, que además es decorativo, que purifica el aire, que es tan importante en esta época, que los niños viven enfermos, uno vive enfermo, como que es como la solución, una muy buena solución finalmente.
Sí, y pasa que, nosotros en nuestro pitch decíamos que el aire contaminado es un asesino silencioso, porque sí, de verdad uno se despreocupa, hay cosas que pueden ser mucho más importantes, pero esto te va enfermando todos los días te va sacando como una cucharada de vida. ¿Sí? Oye, ¿y no tenía así como un formato mini, como esos que se cuelgan, como esos pinos que se cuelgan en los autos? Para los autos es como una fuente de contaminación, pero impresionante. Sí, sería genial. Sí, cuando le agarremos ya la mano así perfecto, vamos a hacerlo en todos los formatos posibles. Oye, ¿y esto es único? Mira, hay algunos similares, pero en países que están literal a 10, 12 años de investigación de nosotros, que es Alemania. Que Alemania hay una versión así gigante, pero pasa que ellos tienen un clima mucho más grato para los musgos. Entonces, claro, es mucho más fácil mantenerlo. Y en España han hecho harta investigación, pero con el musgo, pero utilizándolo como un biomarcador. Más que un biofiltro, un biomarcador para detectar contaminantes. Entonces, por lo menos esos que nos van con hartos años de diferencia en investigación nos dan el pie para decir esto sí, verdad, funciona. Oye, y esto tiene como propiedad intelectual, porque en el fondo es como algo muy innovador. ¿Se patenta? Estamos trabajando en eso, sí. Sí o sí va a ser patentado. Va a ser patentado sí o sí, y va a estar en distintos formatos. En distintos formatos. Y aún no tenemos definido el precio. No. Pero tírate un rango, si estás a punto de lanzar. ¿Cuánto? Esto va a costar más, no sé. ¿Cuánto habíamos dicho de tamaño para una pieza? ¿Era un metro? Puede ser de 50 por 50. De 50 por 50, pero la idea es tener un metro cuadrado en un lugar de 80 metros. Ajá, claro. De 50 por 50, ¿cuánto costaría? Claro, mira, nosotros siempre buscamos ser competitivos también en el mercado. Obviamente... ¿Contra qué compiten? ¿Contra los purificadores de aire? Contra los purificadores convencionales. ¿Pero sí, que son como estas máquinas de aire acondicionado grandes? Claro. ¿O contra uno de estos chiquititos que son...? No, los grandes. Ya. Los grandes... ¿Qué pasa? Que estos son electrodomésticos como convencionales, fríos, plásticos. Lo de nosotros tiene tecnología, tiene sensores que te van a decir cuánto está capturando, cuánto hay de contaminación en tu aire. Se va a activar cuando tu aire esté contaminado, se activa solo el riego, cuando le falte humedad se activa solo te va a avisar como dame agua porque es lo único que... Tráeme un café. Claro, que el mosquito no puede obtener por sí solo, entonces hay que darle agüita, es lo único necesario. Entonces, para hacerle un precio competitivo nosotros creemos que por ahí de 200.000 a 300, sí, por ahí. De 50 por 50. Claro. Bueno, igual, pues, súper bueno, imagínate. Aparte, hace todo. Claro. ¿Y qué pasa? Que, claro, los formatos que hemos definido nosotros primero, en nuestro sueño, en verdad, es llegar a los SFAM, a lugares como comunitarios, donde se reúne mucha gente. Total. ¿Y qué pasa? Que hay mucha población de riesgo que va a estos lugares y que permanece por mucho tiempo. Sentado esperando que lo atiendan. Y que son al final las personas que más se pueden ver afectadas por este tipo de contaminación, sobre todo en episodios críticos como pasa en el invierno, todos los años. Entonces nosotros buscamos una solución también comunitaria que, no sé, que de repente se pueda postular un proyecto y que se pueda comprar un musgarium. Para que esté dentro de la comunidad, no sé, puede ser una junta de vecinos, qué sé yo. Claro. Pero también lo tenemos pensado como también un proyecto que mejore el valor agregado de algunas empresas con responsabilidad social también. Sí. Para su comedor, sus trabajadores o en las empresas mineras que están ahí en la faena con el polvo, qué sé yo, que puedan tener un lugar de descanso, incluso para los bomberos, que después de una misión vengan llenos de hollín, que esto también va volando, también tener una sala de descanso donde ellos tengan un espacio seguro para respirar. Oye, y la máquina entonces mide la cantidad de tóxicos, independiente de los de dónde sean, si son artificiales, naturales, etcétera, bacterias, virus, toda la cochinada que hay en el ambiente, te dice cuánto hay y después te muestra cómo lo va bajando y en qué está en este momento, y si es que está el aire puro, no trabaja. Claro, o sea, siempre va a estar trabajando pasivamente. Pero cuando esté así altísimo, ahí se va a activar como el protocolo de emergencia de descontaminación. Para bajar enseguida los niveles de altas partículas. ¿Y cuánto más o menos se demora en bajar el nivel de toxicidad de una habitación? Claro, eso va a depender mucho del flujo del aire.
¿Y de qué depende ¿Qué significa el flujo eso? ¿Si abro la ventana o no abro la ventana? Claro. Y también de la temperatura que hay en tu casa. Okay. Porque igual que la atmósfera, se va moviendo todo esto por diferencias de presión. Entonces, si es más frío, hay una alta presión. Si es menos frío o más caliente, es una alta presión. Entonces, se va moviendo el viento o el aire interior de baja a alta todo el rato. Todo el rato. Entonces, también nosotros pensamos eso. Y, por ejemplo, para soluciones que son comunitarias, nosotros hicimos varios sensores que nosotros podemos medir hacia dónde va el flujo de aire. Entonces, cuando detectamos, no sé, en un par de días, en una semana, podemos mapear ese flujo de aire y poner Musgarium donde llegue más el aire contaminado o donde el flujo vaya hacia allá. Entonces, ahí se van a atrapar todas las partículas. ¿Se demoraría cuánto en bajarla? No, 20 minutos máximo, sí. No, sí, es bajísimo. Al tiro. O sea, sí, porque va atrapando todo el rato, en verdad. Sí, pues. En verdad es como el kit de emergencia. Sí. Que ¿verdad? donde está muy tóxico, pum, ponía esta cuestión. Sí, totalmente. De hecho, cuando uno se acerca a este musgo, a olerlo, muchas veces huele así metálico. ¿Por qué? Porque también captura metales pesados. No. Sí. De hecho, eso es como la gran como diferencia contra un purificador convencional, porque el convencional va a atrapar quizás el metal pesado, pero después tú al sacar el filtro sale todo. Vuelve a salir. Claro, acá queda atrapado, porque queda atrapado dentro del organismo del musgo. Oye, que hay que agradecerle a estos musgos. Sí. Bueno, es cosa de ir a un bosque. Nuestro eslogan es como traer el aire natural de un bosque a tu hogar. Increíble. Y poniendo un Musgarium, ¿es necesario igual abrir la ventana o no? Si yo abro la ventana, ¿ayudo a que esto sea más rápido solamente? Ayuda a que sea más rápido, claro. Ok, perfecto. Sí, pero ponte tú los días con calefacción, que uno no quiere abrir la ventana por nada. O una oficina, que a veces ni siquiera hay ventana. Sí, pues. Entonces, eso es genial. O también nosotros decimos que equivale a lo mismo que capturan 600 plantas de interior convencionales. 600. Sí. ¿Por qué? Porque la estructura del musgo... ¿Pero musgo... el de 50 por 50? Sí. La estructura del musgo es compleja. O sea, tiene varios niveles con distintas hojitas pequeñitas que eso va atrapando... Físicamente ya va atrapando las partículas. En cambio, una hoja es plana y tiene mucha menos complejidad y es más separada, qué sé yo. ¿Y qué pasa? Que las hojas también tienen cutícula. La cutícula es esencial para las plantas para evitar su deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú después la limpias, salió todo lo que había capturado y se acabó. O si llueve también, vuelve estos contaminantes al medio ambiente. Entonces las plantas son mucho menos eficaces atrapando contaminantes que el musgo. Claro. Oye, los musgos, I love musgo, ¿cierto? Oda al musgo. ¡Qué increíble! Sí, no por nada nos enamoramos de los musguitos. No, total. No, entre los musgos y los hongos son una maravilla, sí. ¿no? Son como... Y los tuvimos tanto tiempo botados. Tanto tiempo ahí, ¿no? Mirarlo. Y como que... musgo. Sí, hay gente que compra productos para sacar los musgos. Sí, para secarlos, porque es como una señal de humedad, como que la casa se está filtrando, qué sé yo. Sí, o sea, ahora no hay que limpiar los musgos. No, déjenlos ahí. Déjenlos ahí. Sí. Cáchate. Y tienen distintos colores, formas. Pero el musgo del lavamanos o de la tina, ¿no hay que sacarlo? Es que eso no es musgo, eso es moho. Sí, eso es un hongo. Claro. Ahí está la diferencia. Sí. Diferencia el musgo con el moho. Ajá. Guácala. Ese sí es guácala. Oye, increíble. Estamos conversando con Julio Herrera, uno de los fundadores. Son dos, él y su novia. ¿Novia o polola? Sí, novia, polola. No estamos casados. No estás casado. Y no hay ni parece tampoco. Ya, polola, digámosle. Hasta que a la guagua le vaya bien. Eso, hasta que Musgarium empiece a ser vendido. Sí, totalmente. Ahí va a haber platita para comprar. Sí. Oye, ahí me compro todo lo del instituto. Obvio que sí. Julio, estamos conversando con Julio acerca de Musgarium. Qué increíble. Vamos a ir a una pausa y ya estamos de vuelta aquí en la entrevista. Si importas o exportas, te invito a conocer la tecnología de punta para importadores. Keylog.co se encarga de todo el proceso, desde contactar a tu proveedor en origen hasta dejar la carga en tu bodega. Ten completa visibilidad de cada envío al minuto con la plataforma digital Keylog.co. ¿Cómo va el embarque de China a San Antonio? Acá está. ¿Y cuándo llega? No sé. Ni siquiera sé si zarpó. ¿Cuál de todos los embarques?
¿Se han dado cuenta que en la última milla está todo digitalizado? Pero ¿y el proceso hacia atrás? Por eso en Kloc decidimos hacer la logística más eficiente. Con la plataforma digital de kloc.co centraliza la información de tus embarques, haz seguimiento en tiempo real y crea reportes personalizados. Kloc.co, cambiando el ecosistema logístico. Ya estamos de vuelta entonces con Julio Herrera, el cofundador de Musgarium, con este producto especial llamado Muralis, que es este purificador de aire en base a musgos, que no solamente es decorativo y precioso, sino que se mueren. O sea, si vienen recién sintonizando la radio, por favor, después descarguen el podcast, porque el trabajo que hacen estos musguitos silenciosos es realmente impresionante, así que no lo vamos a repetir porque vamos a seguir avanzando con la entrevista, pero por favor, averígüenlo. Modelo de negocio, entonces, así como están pensando en vender productos de 50 por 50, más o menos pensado en centros que sea necesario purificar el aire, como los CEFAM, centros médicos, clínicas, hospitales, etcétera. Y también clientes normales, finales, claro. No necesariamente empresas. Un producto que va a andar entre los 200.000 pesos y de ahí para arriba en función del tamaño. Claro. ¿Cómo ese va a ser el modelo de negocio o se van a enfocar solamente en B2B y van a partir con empresas principalmente hasta tener una buena base, probar que esto funcione y después llegar al cliente final? ¿Cómo están pensando la estrategia de crecimiento y de venta finalmente de Musgarium? Mira, primeramente pensábamos solo B2B. Ya. Pero ¿qué pasó? Que la gente estaba más interesada en tenerlo en su casa. Sí, po. Porque obviamente uno dice, chuta, yo quiero cuidar mi familia, quiero cuidar mi aire, entonces sí, yo lo quiero en mi casa. Así que dijimos, ya, tenemos que bajarlo a un formato más pequeño, que puede ser de oficina o que puede ser de casa. Entonces, ¿qué creamos? 3 opciones de adquirir un Musgarium. Una es obviamente la compra directa. La segunda es para empresas, que también es compra directa, pero en formatos más grandes. Sí. Y la tercera es una suscripción. O sea, ¿qué quiere decir? Acá nosotros mantenemos Musgarium constantemente donde se instale. En una empresa, en un centro comunitario, todo lo que tú señalaste. Sí. Y se hace una suscripción mensual para obtener también el registro de los datos que va capturando Musgarium. Entonces te pueden llegar informes mensuales de la calidad del aire. Sí. Esto también incluye el recambio de filtros de musgos. Puede ser que de repente no le echaste agua y se te secó, entonces requieres eso. Entonces todo esto va incluido en el precio de la suscripción. Claro. Y es una suscripción. Claro, claro. Y ahí uno también va a salir obviamente más económico si quiere poner más Musgarium dentro del sector donde uno lo quiera instalar. Claro. Y además incluye el análisis del flujo de aire, que eso es súper importante para que sea mucho más eficiente la captura. El análisis en el fondo es mostrar el nivel de toxicidad versus... Un mapeo de flujo de contaminante. Ya. Que nosotros con estos sensores que te contaba que hicimos, los separamos en distintas distancias dentro de una habitación y calculamos después hacia dónde va el aire contaminado. Ya. Entonces podemos hacer un mapeo, o sea, como algo súper gráfico, y podemos ver hacia dónde va y poner ahí, ponte tú el Musgarium, o donde se concentren más los contaminantes. Claro. ¿Y para dónde se van normalmente los contaminantes? Puede ser que haya un flujo de contaminantes, ponte tú una cocina. Entonces ahí van a estar mucho más concentrados. Entonces lo más probable es ponerlo cerca de la cocina. Ya. Y también puede ser en la entrada, porque a la entrada uno abre la puerta y todo fluye, entonces ahí se captura todo. Increíble. Oye, y sin tener el producto cerrado, ya sellado, calidad, aprobado para empezar a comercializar, ¿ya están en conversaciones? Tenemos algunas conversaciones, sí. Ya, cuéntala. Mira, pasa que nosotros tenemos harta cercanía con algunos municipios. Ya, bacán. Entonces con los municipios nosotros apenas tengamos la opción piloto, beta, ya, o sea, más que piloto, ya súper probada, vamos a instalarlo en un centro comunitario, sí o sí. Ya. Entonces ahí la gente puede mirarlo, puede apreciarlo, puede como interactuar para saber también la recepción de la gente. También tenemos otras conversaciones con otras empresas, algunos emprendedores. Ponte tú, tenemos con un estudio serigráfico
que ellos, ¿qué pasa? Que usan solventes todo el tiempo, algunos súper tóxicos como el plastisol, creo que se llama, que es para hacer stickers. Y ellos, bueno, tienen que ponerse máscara, antiparra, y obviamente ya se pueden proteger por el momento, pero después tienen que terminar esa pega y seguir otra, pero va a seguir el aire contaminado ahí. Sí. Entonces, para ese tipo de emprendimiento o de trabajo, les súper sirve una opción como la nuestra. Además, casi siempre estos talleres son en lugares que son más cerrados, con menos ventanas, pocas veces tienen como ventilación, porque no sé por qué razón, quizás son más baratos algunos de esos arriendos. Entonces, ¿qué pasa? Que Musgarium puede vivir donde las otras plantas no pueden vivir. Las plantas no pueden vivir sin luz natural, sí. El musgo sí. Esa es como la gran ventaja también. Súper musgo. Sí. Oye, pero... Increíble. Cuando hablamos de la contaminación del aire y como asesino silencioso, ¿cuál es la enfermedad que puede generar en nosotros? Porque hay un montón de gente que dice, oye, pero ¿sabes que yo llevo no sé cuánto tiempo limpiando ventanas con limpiavidrio? Yo soy súper buena para limpiar la ventana, me encanta, pero siempre he pensado como en los efectos a largo plazo que esto puede tener. ¿Cuáles son como las enfermedades que puede generar el estar expuesto a este nivel de contaminación? Sí, mira, ponte tú, para lo que tú decís, el principal contaminante son los compuestos orgánicos volátiles, que son puras sustancias derivadas del carbono que te van enfermando y son la mayoría como cancerígenas. Casi todo es cáncer. Todo finalmente termina en eso. Claro, pero el daño más recurrente es el daño crónico a los pulmones. Entonces, ¿qué te puede provocar? Neumonías constantes. Viste que de repente hay gente que dice, no, yo salgo de una neumonía y caigo en otra. Claro, ese también es un daño recurrente. Asma, también los efectos del asma pueden ser recrudecidos. También la alergia, de repente te puede aparecer una alergia que tú nunca habías tenido. Y también hay un efecto que es súper importante, que el estar en ambientes contaminados también afecta a la concentración, al bienestar y también a tu estado de ánimo. Sí, ¿por qué? Porque uno respira menos al final, ese es el gran efecto. Entonces al respirar menos, tu cerebro está menos oxigenado y todo lo que mueve tu cerebro, como son las enzimas, qué sé yo, las hormonas, los neurotransmisores, también se ven afectados, pues todo es más lento. Entonces uno anda más deprimido, se afecta más, incluso el efecto de la naturaleza en sí, de ver algo verde o algo celeste como el cielo, te levanta el ánimo. Sí. Cuando llueve, después sale el sol y todo el mundo anda feliz. Y ese es un efecto que se llama biofilia, que es un efecto como súper anestésico para el ser humano de estar en contacto con la naturaleza. Entonces sube el estado de concentración, el ánimo, sube el bienestar en los trabajadores, qué sé yo. Entonces todo anda mucho mejor con la naturaleza. Increíble. ¿Qué ha sido las cosas como más complejas que han tenido que enfrentar con Musgarium? ¿Se les han muerto los musgos? ¿Cómo se puede matar un musgo? Porque ya que es súper musgo, claro. Me lo imagino como invencible. ¿Qué ha sido lo complejo de todo este proceso? Sí, mira, lo más complejo es identificarlo lejos, porque son súper complejos en todas sus formas. Y son muy pequeños, entonces hay que diferenciarlos con la estructura. Cuando están en fase reproductiva, ahí como que es más fácil porque tienen otro aparato, que no te voy a decir los nombres porque nadie va a entender, pero donde lanzan su espora. Entonces ahí es mucho más fácil identificarlos, pero uno tiene que esperar esos momentos, tiene que identificar el crecimiento, la velocidad de crecimiento. Después ver, quizás también lo siguiente complejo es ver cuánto está capturando, para también tener datos fidedignos, y esos estudios los hemos hecho nosotros. Tuvimos que tener un Corfo para poder hacer esos estudios porque son. Eso te iba a decir, ¿cómo lo han financiado? Claro, nos ganamos un Corfo para poder así ya por fin darle el vamos para darle con el proyecto. ¿De cuánto? 2021 en 15 millones, 17 en verdad. Ya. Hay unos más grandes en Corfo para lo que ustedes están haciendo. Ahí hasta como 300 es que millones. Claro, cuando ya estemos con ventas así reales, ahí pueden seguir postular a las siguientes etapas de Corfo. ¿Y dónde hacen toda esta investigación? ¿En la casa o en algún laboratorio? No, nosotros, dimos el siguiente paso y tenemos un invernadero especializado en musgo, con riego tecnificado, con iluminación artificial, control de temperatura, de humedad. ¿Y lo construyeron ustedes? Sí, nosotros lo construimos. ¿Con su platita? Con la platita de Corfo. Obvio. Que también es nuestra plata al final, porque pues, igual Corfo te pide como un aporte igual. Ah, ya. Y sí, ahí nosotros estamos propagando nuestros musgos
que al principio, claro, lo hacíamos en la casa y se nos morían siempre porque no alcanzábamos los niveles de humedad necesarios. ¿Y qué pasa? Que alguna vez se nos dañó el sistema de riego y justamente en verano, entonces ahí como que se nos secaron varios musgos, pero fue un buen error. ¿Por qué? Porque pudimos comprobar la capacidad de recuperación de los musgos, que además los musgos tienen una capacidad de que como que se secan, para nuestros ojos están secos, están muertos, pero no, están ahí a punto de vivir apenas le llega una gota de agua de nuevo. Aún no mueren. No, aún no mueren. Entonces, ¿qué pasó? Que rebrotaron nuestros musgos. Bueno. Y ahí pudimos identificar cuáles son los más resilientes al final, que son los que nosotros buscamos, porque si a un cliente le pasa lo mismo, queremos que lo pueda solucionar también. ¿Lo pueda solucionar? Sí, son maravillosos. Son maravillosos, sí. ¿No? Musgo lover, de acá a hacerme una polera que... Oye, cuéntanos. Nos vamos a vender también. Obvio. Es que me da risa porque hace tiempo entrevistaba a los de Fungi, que venden estas como bolitas de albóndiga de champiñones, carne molida de champiñón y todo. Y son Fungi lovers heavy, pues entonces al final... ellos también hacen todo como un tema relacionado como con el marketing fuerte de ser hongo lovers, ¿cachai? Ustedes están en la misma, como musgo lovers, pero totalmente. Sí, increíble. De hecho, nuestros amigos nos dicen los mugientos. Está genial. Ya estaremos hasta acá con los musgos. Obvio. No, todos los días predicando. Ay. Claro, ¿y cómo resuelve esto? Con un musgo. Claro. Oye, tu paso por Desafío Emprendedor, ¿qué significó ser uno de estos 32 finalistas de 29.000 participantes en donde el programa de Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile logra darle visibilidad a todos estos emprendimientos realmente innovadores que nos han conmocionado acá en los últimos programas de Emprendete para darles la visibilidad que merecen, obviamente, con todas estas ideas tan increíbles finalmente que se están desarrollando acá en Chile? ¿Cómo fue el proceso de exposición, de visibilidad, de pasar por el proceso de mentoría? ¿Lo recomendarías o no? Cuéntanos acerca de eso. Ya, mira. Para mí, que soy una persona más bien tímida, no soy tan extrovertido, aunque lo he trabajado, igual fue un tema. Pero yo dije, ya, si es por los musgos, voy. Por los musgos, sí. Cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, había que dar el salto, hay que tirarse de repente el piquero nomás. Y fue una buena experiencia porque, claro, te hace salir de ahí de tu zona de confort, te hace como trabajar un poco más la expresión corporal, que ponen los consejos que me dio la Juanita, por ejemplo. Y también dar a conocer tu emprendimiento y también entenderlo, tu emprendimiento, como una opción súper bien mirada, porque también eso es rico. Sí, po. Y que te da el punch para seguir con eso también. Entonces, en verdad fue una súper buena experiencia. Buenísimo. Sí. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuál es el sueño? ¿Los próximos pasos? ¿Página web? Toda la información referente a qué van a estar haciendo este año, aparte de este mes, estar empezando a vender este tipo de productos. Claro, mira, nuestras proyecciones, sí, obviamente la meta principal es lanzar el beta. Después, bueno, la página web ya está. Si la gente quiere buscarlo ahí y mandarnos un correo que está interesada para que le llegue la información de los primeros cuando ya estemos listos. Para reservar claro, ahí stock. Es www.musgarium.cl. También tenemos nuestro Instagram, que es @musgarium. Ahí, bueno, vamos a ir subiendo todos los entretelones. Nuestra también motivación es expandir nuestra capacidad productiva, porque es súper importante si es que queremos abarcar como venta más masiva y avanzar mucho con la tecnología, que es como el tema que nos ha costado un poco más, porque todo esto tiene que ser como manufacturado por el momento, entonces también es un costo adicional, es que hacerlo uno por uno, soldar cada cablecito, entonces... Claro. No es algo tan fácil. Entonces estamos viendo cómo automatizar algunos procesos, sobre todo para que sea una opción súper viable, y lo que pensamos, que llegue a todo Chile. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a todo Chile tiene que ser algo que si uno lo manda en un avión o en un barco, no va a llegar destruido. Sí, entonces también hay un desafío importante ahí de tener el musguito, claro, que llegue bien. Bueno, el musgo tiene otra propiedad ahí que es súper resiliente. Entonces, si está un mes guardado, de repente lo vaya a ver y está brotado así hermoso.
No me sí, digas increíble. más. No me digas más, que en cualquier momento se transforma en una planta increíble. Sí, sí, increíble. Oye, increíble. Y claro, de ahí quizás tener algún punto de venta más vistoso, porque estamos en un taller nomás, entonces no es como el Sí. punto de venta que necesitamos. Necesitan mayor exhibición, Claro, obviamente. ir a feria, a convenciones, lo que sea. Todo. Sí. Oye, que les va increíble este año, que logren lanzar ahora ese beta. Sin duda la van a romper. Increíble lo que han hecho. Musgo lovers, musguientos, se pasaron. Gracias. Oye, y que les salga todo bien, pues, que salga todo, que les funcione, que sea exitoso y que los encontremos no solamente en estos lugares, en nuestras casas, sino que también en los hospitales y en tantos lugares donde es demasiado requerido. Así que Después gracias. te vaya a aburrir de ver musgo en todas partes. Me encanta, ¿no? Porque aparte son preciosos. Sí. Recordemos, la diferencia con el moho. No es lo mismo un musguito bonito que hace mucha pega que el moho guacatela. Oye, un abrazo, Julio. Que estés súper bien. Gracias, Dani. Nos vemos. Chao. Gracias por estar acá. Oye, eso sería todo entonces con nuestro emprendedor del día de hoy. Nos vamos al tercer bloque y ya estamos de vuelta aquí en Emprendete. Si importas o exportas, te invito a conocer la tecnología de punta para importadores. Keylog.co se encarga de todo el proceso, desde contactar a tu proveedor en origen hasta dejar la carga en tu bodega. Ten completa visibilidad de cada envío al minuto con la plataforma digital Keylog.co. ¿Cómo va el embarque de China a San Antonio? Acá está. ¿Y cuándo llega? No sé. Ni siquiera sé si zarpó. ¿Cuál de todos los embarques? ¿Se han dado cuenta que en la última milla está todo digitalizado, pero ¿y el proceso hacia atrás? Por eso en Keylog decidimos hacer la logística más eficiente. Con la plataforma digital de Keylog.co centraliza la información de tus embarques, haz seguimiento en tiempo real y crea reportes personalizados. Keylog.co, cambiando el ecosistema logístico. Estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Chile es el país latinoamericano con menor número de mujeres que trabaja en tecnología, según los estudios. Así lo señala un informe emitido por la multinacional IT Talent, el cual revela que el promedio de presencia femenina a nivel regional es de un 23%, pero el mercado local está por debajo de esa cifra, con un 18%. Y muy por detrás del país líder en este contexto, que es Argentina, ¿cachai? Con un 45%. Para esto vamos a estar hablando con Camila Buchón, Business Developer, cientista de datos de Le Vagón. Bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás, Cami? Hola Daniela, muy bien, muchas gracias por la invitación. Camila, ¿cuáles son las principales iniciativas que se están llevando a cabo para fomentar la inclusión y diversidad en el sector tecnológico en la actualidad? Mira, por un lado, desde Levagón estamos incentivando a que más mujeres se metan en la industria. Estamos asociándonos con distintas entidades, tales como Women Who Code, que es una entidad a nivel mundial con presencia en más de 100 países. Y también con otras alianzas que hemos formado, como Girls in Quantum, que incentivan a que más mujeres se metan en la industria STEM. Se ve que hay distinta data que representa que, por ejemplo, hay muy poca representatividad de las mujeres en esta industria, y esto por distintos temas, tales, por ejemplo, que una mujer decide no meterse en la industria porque ve que hay pocas mujeres en el cargo o ve que hay poca representatividad, y muchas veces pasa que ellas mismas también caen en lo que es el síndrome del impostor. Sí. Entonces, por eso que se van dando estas distintas iniciativas que buscan incentivar a que más mujeres se metan en la industria y pierdan el miedo al final de lo que implica ser un modelo a seguir. Al final, si yo me meto en la industria tech, implica que después, más adelante, quizás niñas que quizás ahora están en primero o segundo medio, no pierdan el miedo de que implica estar metiéndose en una industria que normalmente ha sido súper representada por el sexo masculino. ¿Cómo crees que las empresas de tecnología pueden trabajar para aumentar la presencia de mujeres en los puestos de liderazgo y en los equipos técnicos? Por un lado es incentivar, tratar de mantener, por ejemplo, hay un estudio de Harvard que indica que cuando se van a postular una oferta laboral, normalmente puede pasar que el cargo laboral hable sobre este cargo que está abierto, y se hace un poco de alusión al cargo como si se necesitaran habilidades más del sexo masculino. Por ejemplo, se habla de un programador en vez de una programadora. Entonces,
y uno puede ver que si uno cambia esta lógica con la cual se está aludiendo al puesto laboral, se puede lograr incrementar la cantidad de postulaciones de mujeres hasta en un 42%. Eso por un lado. También incentivando a que, también entender a que este tema en la tecnología es una de las industrias más resilientes. Esto lo vimos desde la pandemia. Muchas industrias iban a la baja, pero con la industria de la tecnología siguió creciendo, y lo vemos hoy día también con muchos otros material que ha ido saliendo, que la industria está al alza. Entonces es entender también esto por un lado, que es una industria que está en crecimiento y que es súper atractiva al final para que más mujeres también se metan acá. Hay mucho potencial de crecimiento, hay muchas facilidades, como por ejemplo también poder trabajar desde la casa, o poder ir viajando. Entonces tiene estos beneficios, y es importante al final que se visibilicen para que más mujeres también puedan ir entrando a la industria. De todas maneras, ¿cuáles tú crees que son las medidas que podrían adoptarse para reducir la brecha salarial de género en el sector tecnológico, y cómo podría medirse el éxito de esto? Por un lado creo que es súper importante que se vayan armando redes de apoyo. Al final mantener una comunicación súper transparente de lo que entre las mujeres, al final que ir disminuyendo la competitividad que puede ir existiendo. También hay plataformas que hacen súper transparente el tema de los salarios. Por ejemplo, si yo postulo un trabajo, se sabe al tiro cuánto es lo que me van a estar pagando. Yeah. Entonces que al final no haya este estigma frente al cuánto es lo que yo puedo estar demandando por un puesto de trabajo al cual estoy postulando. ¿Cuáles son las principales barreras que las mujeres enfrentan en el sector tecnológico, tanto en términos de su entrada como de su permanencia en él, y cómo podrían superarse? Esto tiene que ver con el síndrome del impostor, tiene que ver con que no nos fomentan tanto en el colegio que estudiemos carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, etcétera. ¿Dónde hacemos el cambio? ¿Dónde está la bisagra para lograr que más mujeres se atrevan? Sí, ahí hay varios puntos que se pueden ir tocando. Por ejemplo, si los vamos viendo desde la educación, se ve, por ejemplo, que en Chile hay un 22% de mujeres de niñas más bien, que tienen acceso a un computador, versus niños, que es un 34% de hombres que tienen acceso a un computador. Eso es ya como desde la educación y desde temprana edad. Ya. También ir incentivando, ahí sí también está todo este tema del síndrome del impostor. Al final es entender que si yo me meto en la industria, voy a ser al final un modelo a seguir para más personas. Entonces es tomarle el valor a eso. Y por otro lado, por ejemplo, también desde Levagón, y desde Levagón, que es desde donde yo trabajo, y que también otras empresas también lo empiecen a hacer, empiecen a notar y a hacer transparente esta información, e intenten ir acotando esta brecha al final. Por ejemplo, en Levagón, el 54% de mujeres, de empleados, son mujeres. El 40% de las mujeres de los cargos en tech son mujeres. El 44% de la dirección de Levagón está a cargo de mujeres, y esto está por sobre al final el nivel mundial. Entonces es importante que se vaya tomando conciencia a nivel individual, tanto como a nivel colectivo, para que esta brecha se vaya acotando. Sí es. ¿Y qué rol juegan entonces como no solo la educación como básica, sino que en el fondo nuestras casas? Nuestros padres, madres, amigos, entorno, finalmente, para ayudarnos porque si es que tenemos a los colegios de nuestro lado, que nos estén ayudando, incentivando, impulsando, dando acceso quizás en el colegio, porque puede que en el fondo no todo el mundo tenga acceso a comprar un computador, efectivamente, pero si en los colegios públicos, municipales, subvencionados, privados, etcétera, damos acceso a los computadores, probablemente ya estamos ayudando a romper esa brecha. ¿Qué podemos hacer en la casa para también incentivar a las niñas a que después se atrevan finalmente a estudiar carreras así, o a capacitarse en alguna carrera técnica? No todas tienen que ser profesionales, obviamente,
pero que nos ayuden porque de hecho, en toda la parte más STEM no son solo ingenieras de tal tipo, sino que son hartas técnicas también. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuál sería la recomendación ahí? Ahí creo que sería súper bueno que, por un lado, armar el apoyo, decir que al final cualquiera de los caminos es correcto, pero incentivar al final a que las mujeres se metan en la industria. Y no decir como no, esta carrera no es de mujer, o de repente o estudia quizás algo más ligado a algo que sea más lo que estuvo haciendo tu abuela o algo así por el estilo. Claro. Entonces sí, también incentivar a que sean el cambio que ellos también quieren ver. Y por otro lado también sería súper bueno desde la casa, si uno tiene la oportunidad, si está escuchando las noticias, si está leyendo informes interesantes, al final ir comunicando de los logros que van haciendo distintas mujeres, claro, para que las niñas también vayan viendo este cambio. Por ejemplo, hay una entidad que se llama Girls Who Code, y ellos hicieron un estudio que de primero a cuarto medio, un 74% de niñas dicen que quieren estudiar una carrera STEM. Y después ya cuando están terminando cuarto medio y tienen que efectivamente entrar a la universidad, ¿sí?, solamente un 0,3% decide meterse en una carrera STEM. O sea, el cambio es brutal. Y eso muchas veces se da porque hay poco apoyo, porque ven que no hay modelos a seguir, entonces piensan que quizás van a estar súper solas. Entonces al final es también mostrarse, comunicar y crear este sentido más de una comunidad, y que no va a ser algo totalmente competitivo, que vaya a estar acá compartiendo, y eso al final hace que se pueda ir logrando el objetivo. Así es. Oye, muchísimas gracias, Cami, por toda la información, esta brecha increíble, lamentable que aún se sigue generando, que estamos tan lejos de una Argentina con 18% versus 45%. Y tanto, sí, que los argentinos, que los rivales, que no sé qué, ya, pues pongámonos las pilas. Tenemos 27 puntos que recuperar rápidamente para estar al nivel de nuestros vecinos. Muchas gracias, y que esto se resuelva lo antes posible, que se entusiasmen, sí, las chiquillas. Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien, chao. Chao, chao. Oye, y eso sería todo por hoy. Pueden siempre descargar el programa entrando en radioagricultura.cl, buscando Empréndete, para escuchar de nuevo el podcast y escuchar lo que queda aquí en la parrilla del resto del día, para que se motiven con otras cosas, no solamente emprender, para que se motiven con las noticias, el deporte, etcétera. Un abrazo grande, nos encontramos el próximo sábado como siempre. Un abrazo, chau, chau.